Hola, que Dios te bendiga. Felices Pascuas. Hoy, domingo de resurrección, una fecha muy importante para la fe cristiana. Quiero recordar contigo lo que fueron los relatos que encontramos en la palabra de Dios con respecto a la resurrección y el significado que tiene para la fe cristiana este hecho milagroso y obviamente que es el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo mismo de que todo aquel que en Él crea, ¿sí? Todo aquel que en Él crea, así como Él resucitó, también será resucitado. Y viviremos, pasaremos de una vida terrenal a una vida eterna en su presencia por medio de la fe en Cristo. El relato que encontramos en la palabra de Dios en los evangelios nos marca realmente cuán importante fue para la iglesia primitiva, para esos primeros discípulos, este hecho de la resurrección, pues para ellos ver a Cristo crucificado ya fue toda una decepción. Vemos que los discípulos se apartaron de Jesús, vemos a un Pedro inclusive negándole a Jesús, y una vez que se realizó este acontecimiento que es la resurrección y ellos pudieron comprobar con sus ojos y ver a Cristo resucitado, cobró vida ese mensaje de salvación que Cristo les había entregado y les había venido comentando y enseñando durante 3 años. Imagínense, si vamos a los relatos bíblicos de la resurrección, vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 1 al 11, vemos que ese primer día de la semana fueron unas mujeres a llevar unas especies aromáticas, pues era la costumbre en esa época el de no enterrar bajo tierra a lo que los cadáveres, sino los llevaban a una tumba y ahí lo tenían entre especies aromáticas, y una vez que esta carne se llega a descomponer todo, guardaban luego los huesos en una urna. Y bueno, era la práctica judía de aquel entonces. Iban a seguir con eso, ya ellas tristes y sus discípulos también, pues ellos estaban esperando un libertador de la opresión romana, que el pueblo judío pueda llegar a tener un rey que reine y gobierne por sobre todas las naciones, y eso se había diluido en la cruz para ellos, a pesar de todo lo que Jesús le había dicho. Pero encontramos que nuestro Señor en su misericordia tenía un plan de revelación también después de la cruz. Y vemos que a estas mujeres se les aparece el Señor Jesucristo. Y son estas las que llevan las primeras noticias de que la tumba en el cual había sido puesto el cuerpo de Jesús estaba vacía. Inclusive se le aparecen unos ángeles a estas mujeres y le preguntan por qué buscan al que vive entre los muertos. En este relato de Lucas 24, 1 al 11 encontramos esto. Luego, sus discípulos reciben la noticia aparte de esas mujeres. Juan 22 al 8 del relato encontramos que Pedro y sus discípulos quedaron un poco impresionados y no creyeron tampoco en lo que habían estado escuchando de parte de estas mujeres, y ellos mismos fueron a comprobar con sus propios ojos lo que había sucedido en ese lugar. Pues la piedra que tapaba el sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba más. Entonces va Simón Pedro y otros discípulos a ver qué pasó, y corrieron juntos y llegaron al lugar y encontraron la tumba también vacía. Los lienzos allí doblados en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesucristo, y se fueron en confirmado las palabras de las mujeres que habían recibido. Y luego inclusive María en fue llorando también al sepulcro, y mientras lloraba también se le aparece el mismo Jesucristo. Es el Señor mismo ya mostrándose a la humanidad a través de esta mujer, María, quien en un principio creía que era una persona común, y le pregunta inclusive a esa persona dónde llevaban el cuerpo, hasta que ella se dio cuenta que estaba frente a frente con Jesucristo resucitado. Y lo llama en el relato, en el 16 dice: Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo,
Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Allí nuestro Señor Jesucristo ya se empieza a revelar. Y después también otro relato que encontramos también allí en el mismo Evangelio de Lucas, también en el capítulo 24, versículos 13 al 32, encontramos el relato de dos hombres que iban camino a Emaús, que iban recordando, y Jesús empieza a caminar con ellos y Jesús empieza a hacerle preguntas y ellos creyendo que no estaba enterado de lo que pasó en Jerusalén con Jesucristo, con todo lo que venía pasando, inclusive que ya había rumores que se estaba comentando de que la tumba estaba vacía, que ya le vieron a Jesús resucitado y todas esas situaciones. Y estos hombres empiezan a recibir la revelación de la misma persona de Jesucristo sin darse cuenta que era Él. Y luego llega ya el atardecer de ese primer día, terminando el día, llegan y le dicen a Jesús que vaya a cenar con ellos porque ya estaba cayendo la luz del día, ya empezaba la noche. Jesús, ahí estando con ellos, tomó el pan y partiendo, compartió. Entonces allí en ese momento se les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban frente mismo a Jesús. Y ante sus ojos Jesús se desaparece para luego aparecerse a sus discípulos. Allí tenemos el relato de Juan 20, 19 al, 20, al 19 al 21, cuando Jesús en esa noche, el primer día también de la semana, se aparece allí, ellos estando en un lugar cerrado, estando allí, Jesús se mostró mostrando sus manos en su costado y ellos pudieron cerciorarse con sus propios ojos de que Jesús había resucitado. Había un hombre que no estaba allí, nos relata Juan del 20, 24, versículo 24, 27, que no estaba Tomás, uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. Allí Tomás entonces no estaba, y cuando vuelve Tomás, y recibe la noticia de los discípulos que Jesús le había aparecido ahí en medio de ellos, entonces él no dijo, hasta que yo pueda meter mi dedo en su mano y tocar su costado, no voy a creer. Y Jesús una vez más se aparece a ellos. Y le dijo ahí en el 27, en nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué más prueba que esa que recibían sus discípulos, la revelación de parte de nuestro Señor? Luego Jesús también se manifiesta en el mar de Tibea también a Pedro, donde le afirma en su ministerio de apacentar la grey del Señor, donde terminan una pesca milagrosa, ¿verdad? Con Pedro, y luego en el momento ahí la noche cuando estaban compartiendo la cena, le afirma en su ministerio. ¿Qué situaciones? Si vemos todos los relatos que nos habla de los encuentros que tuvo Jesucristo con sus discípulos después de la cruz, después de haber resucitado después de los 3 días, algunos hablan de unas 500 personas que fueron testigos y vieron a Jesucristo resucitado. Esas 500 personas fueron una voz potente para Jerusalén y el mundo en ese momento. Causó una conmoción tremenda el hecho de que esa noticia llegó. Fue tal así que hasta hoy, 2000 años después, esa noticia sigue retumbando en nuestros oídos y sobre todo en nuestros corazones. Algunos tratan de desacreditar un poco esta situación y realmente si vemos un poco más minuciosamente, queriendo dar una explicación razonable. Por ejemplo, encontramos en el relato de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo que fue colocada una piedra y fueron puestos soldados romanos para hacer guardia en esa noche. Justamente en esos días, justamente porque Jesús había dicho que al tercer día resucitaría, y para evitar cualquier tipo de mentira de parte de sus discípulos, ellos pusieron guardia y pusieron una piedra, y habla más o menos según la costumbre, ¿verdad?, judía, de poner, de cómo cerraban en los sepulcros una piedra grande, aproximadamente estamos hablando de más de 1 tonelada,
y que con 2 o 3 hombres va a hacer falta unos 15 20 personas para mover esa piedra. Y inclusive estar ahí 2 soldados romanos, que nos habla, ¿verdad? Encontramos en el relato bíblico que después, tratando de crear mentira, en el Evangelio encontramos también ese relato, ¿verdad? De Mateo y también de Lucas, ¿verdad? Que nos cuenta que estos soldados se durmieron, pero haciendo un poco razonables en este sentido, investigando un poco lo que es un soldado romano. ¿Quién es un soldado romano? Un soldado, para ser un militar de carrera, era un soldado pagado, ¿sí? Era una persona altamente calificada para ese puesto. Y no le iban a enviar a Jesucristo, que había causado conmoción. Miles de personas le estaban siguiendo. En la crucifixión, cientos de personas estuvieron allí gritando que les crucifiquen. Le liberaron al peor de los ladrones a cambio de ponerle a Jesucristo en la cruz. No pusieron a un guardia de seguridad que le contrataron el día anterior, ¿no? Pusieron personas profesionales. Y esos soldados, si nosotros hacemos un poco un estudio de las responsabilidades de esos soldados, habla de que esos soldados, si se dormían en su puesto, era pena capital, o sea, sus vidas estaban en riesgo. Si ellos incumplían con su misión de cuidar el sepulcro y que el cuerpo de Jesús no fuera robado. Y luego viene diciendo, pues, que ellos se durmieron. ¿Y cómo viene esta versión? Cuando Jesucristo se desaparece, a las primeras mujeres se le aparece estos ángeles. Dice que hubo un terremoto. Ese terremoto hizo que esa piedra sea quitada, ¿verdad? Tomada por los ángeles del Señor, fueron tomadas para quitar allí. Y ellos quedaron como muertos, quedaron ahí en shock. Y cuando fueron las mujeres a llevar la noticia, uno de ellos también fueron junto allí a los religiosos, a los responsables, allí para llevar estas noticias, y ellos le pagaron, dice el relato bíblico, que le pagaron a estos soldados para que digan que el cuerpo de Jesús fue robado. Pero muy llamativo, porque ellos aceptaron esto, porque dijeron, estos religiosos dijeron que ellos le iban a convencer a sus superiores de que eso fue así. Pero ellos iban a morir. ¿Quién? Porque alguien atestigua a su favor. Ellos no se iban a salvar de una sentencia de muerte. Inclusive, también, porque si es que el cuerpo de Jesús, los discípulos no fueron investigados por esto. No hubo un sumario de investigación y no fueron llevados, ¿sí? a prisión los discípulos. No encontramos ningún relato bíblico ni extra bíblico que hable de eso. Porque si es que fuese así, y era comprobado que el cuerpo de Jesús fue robado, y por el testimonio de estos religiosos, de estos soldados, ellos tendrían que ir a prisión, tendrían que ser encarcelados. Y no solamente eso, tenían que sufrir la pena capital también, inclusive de ser crucificados boca abajo. Que vemos también que por esa situación, en Pedro, por ejemplo, fue crucificado, pero no fue crucificado Pedro. Encontramos en los relatos y en la evidencia de cómo Pedro fue asesinado, fue crucificado, cierto, boca abajo, pero por el testimonio de predicar el Evangelio de Cristo por reiteradas ocasiones que él fue predicando. Entonces a él se le intimó para dejar de predicar, no porque robó el cuerpo. Imagínense, ¿verdad? Entonces, si tomamos y analizamos esas evidencias, nos damos cuenta que la veracidad de la resurrección de Cristo, y en esa veracidad se descarta cualquier otra posibilidad. Inclusive vemos también, y podemos mencionar también, que en lo que es el relato mismo, ¿verdad? El relato mismo nos va certificando. Es cierto que los evangelios se escribieron 60, 70, 90 años aproximadamente después de Cristo, pero tal es la consistencia, tal es de una forma tan concatenada, los relatos del evangelio que se complementan entre sí, se afirman entre sí, para que el mensaje de resurrección sea más firme. Inclusive hay relatos de personajes, ¿verdad?, que no son bíblicos. Encontramos de referencias históricas no cristianas, por ejemplo, como en los escritos de Flavio Josefo,
un escrito encontrado entre las antigüedades judías. Flavio Josefo fue un historiador judeo-romano que habla de Cristo, que habla de la crucifixión, que habla de Poncio Pilato, de lo que pasó. También encontramos, eso pasó aproximadamente, este escrito es de 62 años después de Cristo, más o menos. También un joven llamado Plinio el joven, que también escribió 112 años después de Cristo, que hace mención también hacia unos seguidores de un Cristo, ¿verdad? De un cristiano, de los cristianos, ¿verdad? Y hace mención también de que ellos adoraban a Cristo, a un hombre resucitado, ¿verdad? Y después alguna referencia también, como la referencia de Tácito, de Suetonio, escritos que también hacen, podríamos tomar como referencias, ¿verdad? Históricas de la presencia de Cristo y de los seguidores de Jesús. Realmente, si vemos estos relatos y en la misma palabra de Dios encontramos la consistencia de la resurrección, también encontramos evidencias extrabíblicas. Y algo que a mí me llama muy poderosamente la atención y cada vez que lo comparto, realmente para mí tiene más validez, es el testimonio de los discípulos, el testimonio de los apóstoles mismos. Porque uno puede decir que uno suele mentir para zafar de un problema, ¿sí? La gente, ¿por qué miente? Para tomar ventaja de algo o para salir de un problema miente. Pero no va a llegar a mentir para sacrificar su vida. Porque los primeros cristianos fueron asesinados porque no renegaban a su fe, porque no desistían de su fe en Cristo. Inclusive 1000 años después, en tiempo de la Reforma, las personas como Lutero fueron perseguidos por decir que Cristo es el camino a la salvación, que en Cristo solamente hay salvación. Y vemos en esa historia de antes de la Reforma, vemos que personas pasaron por el fuego, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Por su fe, por predicar que Cristo es el único camino, así como Jesús mismo hizo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Por dar ese mensaje ellos morían. ¿Y quién va a ofrecer su vida por una mentira? ¿Quién va a vivir una mentira? ¿Quién va a renunciar a una vida de paz, una vida tranquila, estar con su familia, trabajar tranquilamente, ser feliz, entre comillas, y dejar todo eso para vivir una vida de persecución, una vida de cárcel, ¿verdad? Y más, algo más que para mí refuerza este mensaje de que Cristo está vivo y hoy sigue estando vivo en nuestras vidas y, y próximamente Él vendrá por su iglesia también. Es la vida de Pablo, Saulo de Tarso, un hombre perseguidor que tuvo un encuentro con Jesucristo y da un giro de 180 grados de su vida de ser perseguidor a ser perseguido por la causa de Cristo. Entonces, y vemos también las señales: Pedro sanando enfermos, en Pedro devolviendo la vista también a ciegos, y en los milagros, las señales que hacían los apóstoles en esos primeros momentos de la iglesia, inclusive la venida sobrenatural del Espíritu Santo manifestado ahí en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Todos esos hechos realmente en que encontramos sobrenaturales relatados en la palabra de Dios hacen que todo esto cobre vida. Y hoy, 2000 años después, más de 2000 años después, sigamos predicando y hablando este mensaje de vida y esperanza. Realmente para la fe cristiana, la resurrección, la victoria sobre la muerte es uno de los mensajes más preponderantes y realmente más relevantes dentro del mensaje del Evangelio. Cristo vino a salvarnos de la condenación del pecado, que es la muerte, la separación completa de Dios. Y Él nos vino a dar vida, es la reconciliación con Dios por medio de nuestra fe en Cristo. Todos aquellos que creemos que Jesucristo vino a esta tierra, fue crucificado para pagar la culpa de nuestros pecados
y resucitó, y por medio de nuestra fe en Él, nosotros con Él también seremos resucitados. Es el mensaje del Evangelio, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de aliento, ese mensaje, como decía en estos hombres que estaban camino de Maús, cuando Jesús le estaba hablando de la Escritura, le estaba explicando, decían que ellos sentían que le ardía el corazón. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos el mensaje de la palabra, cada vez que recordamos la resurrección de Cristo, tiene que arder nuestro corazón de gozo, de plenitud, porque es ese mensaje vivo lo que nos da esa esperanza viva. Así que gracias a Dios por ese sacrificio tremendo que hizo en la cruz. Y gracias porque podemos rememorar esto en esta fecha. Y que no sea solamente esto en la Semana Santa, sino que cada día vivamos este mensaje. Ahora estamos en un tiempo especial de encierro, en una cuarentena, estamos con nuestras familias, pero que el protagonista de nuestro hogar, el centro de nuestro hogar sea Cristo. Que este mensaje de vida, este mensaje de esperanza siga manteniéndose vivo en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro país. Así que qué lindo poder recordar este mensaje de esperanza y poder compartirlo de esta forma juntos. Y les desafío a poder seguir haciendo como esos hombres que estaban caminando, que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, cada vez que leamos la palabra, arda nuestros corazones y esa pasión por nuestra fe, por el Señor, nuestro amor hacia Él, por ese acto de amor, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, que podamos gozarnos de esa vida. Dios hizo un acto de amor tremendo por nosotros, inmerecidamente. Nadie merecía este sacrificio, pero Dios decidió amarte, decidió amarme, decidió amarnos a todos. Y por este acto de amor nosotros tenemos hoy la posibilidad en Cristo de poder tener salvación, vida eterna. Y que esto pueda unirnos cada vez más a Dios, que podamos, nuestro amor pueda ser más grande hacia Él, y también que la iglesia de Cristo se vaya afirmando, fortaleciendo y sobre todo creciendo. Este tiempo sea un tiempo de avivamiento primeramente personal, sea un tiempo de avivamiento familiar y como nación. Y no dejemos de clamar a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra nación, por el mundo entero, ante este tiempo de crisis que está causando este virus del COVID-19. Que no toque nuestro hogar, que retroceda este virus en nuestro país y el mundo, y podamos ver una vez más la mano gloriosa de Dios venciendo en estas circunstancias. Así que deseo que tengan unas felices Pascuas, que disfruten de este tiempo, que recuerden en este tiempo lo que hizo nuestro Señor por nosotros, y sobre todo mantengamos esta esperanza viva en Él. Que Dios te bendiga y hasta un próximo encuentro a través de este medio digital que nos da esta posibilidad de poder encontrarnos y poder compartir juntos la palabra de Dios. Bendiciones.